Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este momento en nuestro canal en YouTube. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de sus familiares y bendecimos la vida de sus seres queridos. Vamos hoy con un tema titulado La oración eficaz. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 42 al 45. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. La oración se refiere a la multifacética comunicación de los creyentes con Dios, el Señor. Además del verbo orar y sus respectivas conjugaciones, se describe esta actividad como clamar a Dios, como dicen en el Salmo 17, versículo 6. Invocar el nombre del Señor. Pueden observar también en Génesis capítulo 4, versículo 26. Clamar al Señor, como dice en el Salmo número 3, versículo 4, elevar el alma al Señor. Salmo 25, capítulo 1, buscar al Señor. Isaías 55, versículo 6, acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16, y acercarse a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Razones para la oración. La Biblia proporciona algunas razones claras por las cuales los creyentes deben orar. Primero, ante todo, Dios les ordena a los creyentes que oren. La orden de orar sale de los labios de los salmistas, como dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, y Salmo 105, versículo 4. De los profetas, Isaías, capítulo 55, versículo 6, y Amós, capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. De los apóstoles, Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18, Colosenses capítulo 4, versículo 2 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y del Señor Jesús mismo, como dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, Lucas capítulo 18, versículo 1 y Juan capítulo 16, versículo 24. Dios desea la comunicación de los seres humanos. Mediante la oración se mantiene la relación con Él. Segundo, la oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Numerosos pasajes bíblicos ilustran este principio. Jesús, por ejemplo, prometió que sus seguidores recibirían el Espíritu Santo si persistían en pedir, buscar y llamar a la puerta de su Padre Celestial, como dice en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13.
Por eso, después de la ascensión de Jesús, sus seguidores constantemente se dedicaron a la oración en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 14, hasta que el Espíritu Santo se derramó con poder. Hechos capítulo 1, versículo 8, el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando los apóstoles se reunieron después de su arresto y liberación por parte de las autoridades judías, ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo les diera denuedo y autoridad para hablar su palabra. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos capítulo 4, versículo 31. Con frecuencia, el apóstol Pablo pidió oraciones por sí mismo, sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando por él. Romanos capítulo 15, versículos del 30 al 32, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11, Efesios capítulo 6, versículos del 19 al 20, Filipenses capítulo 1, versículo 19 y Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Santiago declara explícitamente que la sanidad física puede llegar al creyente en respuesta a la oración de fe. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos del 14 al 15. Tercero, en su plan de salvación para el género humano, Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores en el proceso redentor. En algunos respectos, Dios se ha limitado a sí mismo a las oraciones santas, fieles y perseverantes de su pueblo. Hay muchas cosas que no se realizarán en el reino de Dios sin las oraciones intercesoras de los creyentes. Pueden ver en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Por ejemplo, Dios desea enviar obreros al campo para evangelizar. Cristo enseña que no se cumplirá a plenitud ese propósito de Dios sin las oraciones de su pueblo. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, como dice en Mateo capítulo 9, versículo 38. En otras palabras, se pone en acción el poder de Dios para realizar muchos de sus propósitos solo mediante las oraciones fervientes y eficaces de su pueblo por el progreso de su reino. Si se deja de orar, se pudiera estar obstaculizando la realización del propósito redentor de Dios para el creyente como individuo y para la iglesia como cuerpo. Requisitos de la oración eficaz. Para que sea eficaz la oración se deben llenar varios requisitos. Primero, las oraciones no tendrán respuestas a menos que se tenga una fe sincera y genuina. Jesús declara explícitamente: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, como dice en Marcos capítulo 11, versículo 24. Al padre de un muchacho poseído de un demonio le dijo estas palabras: para el que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. El autor de la epístola a los hebreos exhorta a los creyentes a acercarse a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22.
Y Santiago los anima a que le pidan a Dios con fe sin dudar. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 15. Segundo, debe hacerse la oración en el nombre de Jesucristo. Jesús mismo expresó ese principio cuando dijo: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Las oraciones deben estar en armonía con la persona, el carácter y la voluntad del Señor. Tercero, la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Una de las peticiones en la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, lo confirma. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pueden buscar en Mateo capítulo 6, versículo 10 y en Lucas capítulo 11, versículo 2. Nótese la propia oración de Jesús en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 42. En muchos casos se conoce la voluntad de Dios porque Él la ha revelado en las Escrituras. Se puede estar seguro de que será eficaz cualquier oración que de veras se base en las promesas de Dios en su palabra. Elías estaba seguro de que el Dios de Israel respondería su oración con fuego y más tarde con lluvia, porque la palabra profética del Señor había venido a él, como dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y él estaba plenamente confiado de que ninguno de los dioses paganos era mayor que o siquiera tan poderoso como el Señor, Dios de Israel. En otros momentos, la voluntad de Dios llega a ser clara solo cuando se procura fervientemente determinar cuál es. Entonces, una vez que se conoce su voluntad acerca de cualquier asunto, se puede orar con la confianza y la fe de que Dios responderá, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Cuarto, no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios para que Él oiga y responda. Dios dará lo que se le pide solo si se busca primero su reino y su justicia, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. El apóstol Juan declara: recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Obedecer los mandamientos de Dios, amarlo a Él y agradarle son condiciones indispensables para recibir respuestas a la oración. Cuando Santiago escribió que las oraciones de los justos son eficaces, quiso decir tanto una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo como una que lleva una vida justa, devota y obediente, tal como el profeta Elías. Ya en el Antiguo Testamento se pone de relieve este mismo punto. Dios puso claro que las oraciones de Moisés por los israelitas fueron eficaces por causa de su relación obediente con el Señor y su fidelidad a Él. Éxodo capítulo 33,
versículo 17. Por el contrario, el salmista afirma que si se abriga pecado en la vida, el Señor no oirá las oraciones. Salmo 66, versículo 18. Esa fue la razón principal por la que el Señor apartó su oído de las oraciones de los israelitas idólatras e impíos, como dice en Isaías capítulo 1, versículo 15. Pero si el pueblo de Dios se arrepiente de sus pecados y se vuelve de sus malos caminos, el Señor promete oírlos otra vez, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Nótese que la oración del sumo sacerdote por el perdón de los pecados de los israelitas en el día de la expiación no sería oída hasta que su propia condición pecaminosa había sido purificada. Quinto, por último, para que la oración sea eficaz hay que ser persistente. Este es el punto principal de la parábola de la viuda insistente. Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 7 y capítulo 18 versículo 1. La instrucción de Jesús de pedir, buscar y llamar enseña la perseverancia en la oración. También el apóstol Pablo advierte que se debe perseverar en la oración. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Asimismo, los santos del Antiguo Testamento reconocieron ese principio. Por ejemplo, solo mientras Moisés perseveraba en oración con las manos levantadas hacia Dios, los israelitas tenían éxito en su batalla contra los amalecitas. Éxodo capítulo 17 versículo 11. Después que Elías recibió la palabra profética de que iba a llover, todavía persistió en la oración hasta que llegó la lluvia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 45. En una ocasión anterior, este gran profeta había orado persistente y fervientemente para que Dios le devolviera la vida al hijo muerto de la viuda de Sarepta, hasta que el Señor respondió en oración. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 23. Elementos y métodos bíblicos de la oración eficaz. Primero, ¿qué elementos constituyen la oración eficaz? A. Para orar eficazmente se debe alabar y adorar a Dios. Salmo 150, Hechos capítulo 2 versículo 47 y Romanos capítulo 15 versículo 11. B. Estrechamente relacionado e igualmente importante es la acción de gracias a Dios. Salmo 100, capítulo 4, Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 26 y Filipenses capítulo 4, versículo 6. C. La sincera confesión de los pecados conocidos es esencial para la oración de fe. D. También Dios ordena que se le pida a Él según las necesidades, como escribe Santiago. No se recibe lo que se desea porque no se sabe pedir o se pide con motivos incorrectos. Santiago capítulo 4 versículos del 2 al 3. Y se debe orar fervientemente por los demás. Sobre todo hay que hacer oraciones de intercesión. Por ejemplo, como dice en Números capítulo
14 versículos del 13 al 19, en el Salmo 122 versículos 6 y 9, Lucas capítulo 22 versículos del 31 al 32 y capítulo 23 versículo 34. Segundo, ¿cómo se debe orar? Jesús subraya la sinceridad del corazón, porque no se oye al que pide por sus muchas palabras. Se puede orar en silencio o se puede orar en voz alta. Se puede orar en las palabras propias o empleando las palabras de las Escrituras. Se puede orar con la mente o se puede orar con el espíritu. Incluso se puede orar gimiendo sin emplear ninguna palabra humana, sabiendo que el espíritu llevará esas peticiones inaudibles al Señor. Otra manera de orar es cantar al Señor. A veces la oración ferviente al Señor irá acompañada de ayuno. Tercero, ¿qué posición es apropiada para la oración? La Biblia registra oraciones hechas de pie, como dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, sentados, como dice en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16, de rodillas, como dice en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 5, acostados en una cama, como dice el Salmo 63, versículo 6, bajando la cabeza al suelo, como dice en Éxodo, capítulo 34, versículo 8, acostado en tierra, como dice en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, y levantando las manos al cielo, como dice en el Salmo 28, versículo 2. Ejemplos de oración eficaz. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones que fueron poderosas y eficaces. Primero, Moisés tuvo numerosas oraciones intercesoras que Dios respondió, aun cuando él le había dicho a Moisés que seguiría un curso de acción distinto. Segundo, un Sansón arrepentido pidió una oportunidad más para cumplir la tarea de su vida de derrotar a los filisteos. Dios respondió a esa oración al darle fuerza para derribar las columnas del edificio en el cual ellos estaban festejando el poder de sus dioses. Tercero, el profeta Elías recibió respuestas a por lo menos 4 oraciones poderosas, todas las cuales dieron gloria al Dios de Israel. Cuarto, el rey Ezequías se enfermó e Isaías le dijo que moriría. Presintiendo que su vida y su obra estaban incompletas, Ezequías volvió el rostro a la pared y oró intensamente para que Dios le diera más tiempo. Dios envió a Isaías a que le dijera a Ezequías que sería sanado y que se le añadirían 15 años más de vida. Quinto, sin duda alguna, Daniel oró al Señor en el foso de los leones pidiendo liberación de su boca y el Señor le concedió su petición. Sexto, los primeros cristianos oraron fervientemente por la liberación de Pedro de la cárcel y Dios envió a un ángel para liberarlo. Tales ejemplos deben llenar al creyente de santo deseo y fe para orar eficazmente conforme a los principios esbozados en las Escrituras, esperando que haya sido de muchísima reflexión
a sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este hermoso y poderoso tema, la oración eficaz. Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.